su venia, señor presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados nuevamente. El pasado 6 de septiembre, los diputados del Partido Revolucionario Institucional enviamos una carta pública al señor presidente en la que le en esta soberanía. Los 5 principios son: un presupuesto para crecer. No es admisible que México siga creciendo a la tasa más mediocre desde los años 30, como lo ha hecho en la década pasada. El presupuesto es un instrumento de política económica que debe de tener como primera prioridad impulsar un crecimiento con sentido social. En segundo lugar, un presupuesto sin simulaciones, donde se gaste en lo que ordena esta Cámara de Diputados con toda precisión. Un subejercicio no es un problema burocrático. Un subejercicio es una comunidad a la que se le ofrece una preparatoria, una colonia donde se va a construir un cárcamo, y ahí está el dinero, ahí está el presupuesto, y no se construye. Un subejercicio es defraudar la confianza de la gente. Queremos un presupuesto con reglas claras, con reglas sencillas y con reglas eficaces. Queremos un paquete económico con criterios de política. Desde hace 10 años, los gobiernos emanados de Acción Nacional se han caracterizado por un crecimiento no justificado en el gasto corriente. Queremos un gobierno austero y además proponemos austeridad como la fórmula para mantener la salud de las finanzas públicas. Si vamos a reducir ingresos, lo haremos con toda responsabilidad, apretándole el cinturón al gobierno como lo hacen las familias en este tiempo de crisis. Señor secretario Cordero, hemos ya leído el paquete y lo que encontramos es que el gasto corriente que propone usted crece 2.1% en términos reales, y dentro del gasto corriente el gasto de operación crece 5.5% en términos reales. ¿Dónde está la austeridad, señor secretario? En cambio, el gasto de capital, es decir, las obras públicas, la generación de activos productivos, cae en este presupuesto. Tiene una caída del 2% en términos reales. La prioridad está clara. La prioridad, otra vez, es el gasto corriente, no el gasto de inversión. Porque no hay mejor instrumento para conocer las prioridades de un gobierno que el presupuesto. Podemos echar discursos, podemos venir a esta tribuna a decir qué es lo importante para la nación, podemos decirlo en spots televisivos, pero las prioridades de un gobierno se conocen al asignar los recursos públicos en el presupuesto. Y déjenme decirle que nos queda muy claro que para este gobierno, señor secretario, el campo no es una prioridad. El campo, donde se vive en condiciones de miseria, el campo, según su propuesta, señor secretario, se reduce 22% en términos reales, casi 14.000 millones menos que el año pasado. Nos queda muy claro, el campo para este gobierno no es una prioridad. Como tampoco lo es la infraestructura en comunicaciones y transportes, que tiene una reducción de 19.6%. Queremos que el presupuesto sea una herramienta para crecer, para generar empleos. ¿Qué mejor instrumento que la infraestructura, que además enlaza comunidades, acorta distancias entre los mercados? Pues su proyecto, señor secretario, propone que el presupuesto en comunicaciones y transportes se reduzca 19.6%. El presupuesto en carreteras, el presupuesto en caminos no es una prioridad para este gobierno. Medio ambiente y recursos naturales. La preocupación que debería ser no solo de esta generación, sino pensando en las siguientes. El proyecto del Ejecutivo propone reducir el presupuesto en 11%. Nos queda muy claro, señor secretario, el presupuesto para medio ambiente no es una prioridad para este gobierno. Los fondos metropolitanos se reducen 61.3% y el fondo de pavimentación se reduce al 100%, simplemente lo desaparece. Estas son herramientas para promover una convivencia sana en las ciudades, en las grandes concentraciones urbanas donde hoy vive más de la mitad de la población.
han sido herramientas efectivas para generar desarrollo. Nos queda muy claro, el desarrollo metropolitano no es una prioridad de este gobierno. Y déjeme darle un ejemplo que a mí me parece lamentable: el agua potable. De verdad no sé si el gobierno cree que ya acabó este país de dotar agua potable a los mexicanos. Propone el presupuesto que usted nos entregó apenas el miércoles pasado, propone reducir el presupuesto de agua potable en 61%. Mire, yo soy del Estado de México, me gustaría invitarle un día, señor secretario, a que nos acompañe a Ecatepec, Juan Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, a que platiquemos con familias que reciben agua una vez cada 15 días, o a veces una vez al mes, y para ver si les explicamos que el gobierno que usted representa aquí en esta Cámara de Diputados propone reducir el presupuesto en 70%. O en Liconza, ojalá algún día pudiera acompañarnos a una lechería muy tempranito en la mañana, donde la gente está esperando poder comprar leche a buen precio. Reduce el presupuesto 17%, señor secretario. Nos queda muy claro que eso tampoco es prioridad. Pero déjeme decirle dónde sí encontramos prioridades. Revisando el presupuesto de las unidades administrativas responsables de comunicación social, su propuesta, señor secretario, propone un incremento del 19.3% en términos reales. Entonces nos queda muy claro, el agua potable, la leche de consumo popular, no es prioridad de este gobierno. Lo que sí es prioridad son los spots en la televisión. Y por cierto, la Estela, encontramos algo que nos llama mucho la atención: 250 millones de pesos para el año que entra para la Estela de Luz del Bicentenario. ¿Qué no? El Bicentenario lo celebramos pasado mañana. ¿Por qué estamos dándole presupuesto al monumento para el Bicentenario en 2011? No lo entendemos. Nos queda muy claro cuáles no son las prioridades de este gobierno, por más que nos digan discursos y nos digan mensajes televisivos. Las prioridades se ven en el presupuesto y nos queda muy claro qué es lo que no es una prioridad. Las prioridades del PRI están muy claras. Primero que nada está crecer, generar empleos. Y para eso los diputados del PRI hacemos un compromiso frente a esta Cámara de Diputados, pero sobre todo frente a la gente, de dedicarle más recursos a la inversión pública. Y a la inversión pública que debe de incluir un gran esfuerzo de reconstrucción para los estados hermanos que han sido afectados de manera sin precedente por fenómenos naturales, como el estado de Nuevo León y la gran ciudad de Monterrey, como el estado de Veracruz, que ha tenido las cifras más fuertes que hemos tenido en décadas, como el estado de Tabasco, que continúa siendo un agravio el que no se corrijan los problemas estructurales de inundaciones en Villahermosa y en todo el estado de Tabasco. Vamos sí también por presupuesto de seguridad. Queremos combatir la inseguridad, pero en todos los niveles de gobierno. No se vale solamente darle más dinero para las instancias federales y permitir que en 10 años ha caído 20% el presupuesto de seguridad para los estados. Vamos también por un incremento sustancial al subsidio de seguridad pública, el SUSEMUN, para los municipios, que son la primera línea de defensa contra el crimen y la delincuencia que afecta la calidad de vida de la gente. Vamos finalmente por un esfuerzo de solidaridad social y vamos por la creación de un fondo de cohesión social en el ramo 33 que promueva la equidad entre todas las regiones y entre todos los grupos del país. Déjeme decirle, señor secretario, que el PRI cree en el diálogo constructivo. Somos una oposición responsable. Vamos por el diálogo, vamos a construir un acuerdo. Y habrá presupuesto aquí el 15 de noviembre y será un presupuesto bueno para la gente. Porque el dinero, señor secretario, el dinero del gobierno no es dinero federal, ni tampoco es de los estados y los municipios. El dinero es dinero de la gente. Y el PRI va con un presupuesto para la gente. Muchas gracias, señor secretario. Diputado, con este tipo de comparecencias como la que acabamos de apreciar por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, se sigue burlando a los mexicanos con un informe que nada tiene que ver con la realidad. No, lo que vemos es un gobierno que tiene prioridades diferentes a las prioridades de la gente.
El agua potable, por ejemplo, que es un gran problema en el oriente del Valle de México, en nuestro estado, es uno de los problemas más lacerantes. Colonias que no reciben agua, sino una vez cada 2 semanas, a veces cada mes, que sobreviven realmente de pipas y de un ahorro minucioso que hacen las amas de casa del agua. Aquí lo que propone el secretario de Hacienda es reducir el presupuesto en agua potable 70%. Es decir, tendremos menos de una tercera parte para hacer obras en materia de agua potable. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? Y en cambio se propone incrementar 20% el presupuesto para la publicidad del gobierno, es decir, para que haya más comerciales de televisión diciéndonos lo que supuestamente el gobierno hace. Yo creo que esas no son las prioridades de la gente, y tenemos también reducciones en campo, en carreteras, en el Fondo Metropolitano, que hace obras muy importantes para el Valle de México y lo ha hecho a lo largo también del territorio nacional. También se reduce, o el Fondo de Pavimentación, que de plano se elimina. No habrá apoyos este año para la pavimentación municipal si nos quedáramos con la propuesta del gobierno. Afortunadamente, los diputados del PRI, que somos la primera fuerza política en esta Cámara de Diputados, vamos a corregir ese presupuesto para que el dinero de la gente se gaste pues en lo que quiere la gente. La opinión del diputado Videgaray respecto al aumento al precio del litro de la gasolina otra vez. Pues es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, es una atribución del Ejecutivo que no entendemos por qué en un año en el que hay excedentes de petróleo, la recaudación de impuestos va por arriba de lo esperado, tenemos de pronto estos incrementos mensuales al precio de la gasolina. Si hubiera un agujero en las finanzas públicas, pues bueno, a lo mejor entenderíamos, pero ahorita las finanzas públicas están sanas, hay excedentes y el presidente de la República sigue, a través de la Secretaría de Hacienda, sigue subiendo el precio de la gasolina. No lo entendemos, creemos que está muy lejos de las prioridades de las familias. 2.000 millones de pesos destinados para festejos de Bicentenario, cuando no se han creado fuentes de empleo, cuando hay 2.7 millones de desempleados en el Estado de México. Bueno, para festejos del Bicentenario, que además ni siquiera concluyen. Es increíble que el año 2011 estén presupuestando 250 millones de pesos para el monumento del Bicentenario, y el Bicentenario es pasado mañana. Y vamos a estarle destinando recursos para un monumento del Bicentenario el año que entra, una cantidad muy cuantiosa de recursos. Se habla de más de casi 3.000 millones de pesos en las celebraciones del Bicentenario, y mientras pues tenemos gente que no tiene agua potable, que no tiene empleo, policías que no tienen ni siquiera para el armamento mínimo, para patrullas. Pues bueno, esas no son las prioridades de la gente. El PRI hará un esfuerzo y estamos seguros que lo vamos a lograr para corregir que este presupuesto realmente atienda las necesidades de la gente, incluyendo las de los mexiquenses, las de todos los municipios del Estado de México.